Hola chicos y chicas, mirad que os traigo hoy un bonito cartel de estilo vintage, que ya sabéis que me gusta un montón. Lo vamos a hacer con muy poquitos materiales y de una forma rápida y sencilla. Si quieres ver cómo lo he hecho, quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bien, vamos a empezar a decorar este precioso cartel que compré en Teddy. Ya viene así, con la cuerdecilla y todo, y la verdad es que es súper bonito. Es una madera muy finita, muy delgada, pero que para esta ocasión nos viene ideal. Vamos a hacer un trabajo súper rápido y ya veréis el resultado, qué bonito queda. Voy a aplicarle pintura marrón oscura y lo voy a hacer por todo este cartel, tanto por la parte de dentro como por la parte de fuera. Bien, pues una vez que está seco vamos a aplicarle cera con una vela y lo vamos a hacer por todo el contorno de la parte más del marco, digamos, y un poquito por la parte del centro. Esto va a crear una película para que cuando le pongamos la siguiente capa de pintura podamos hacer un decapado. Ahora con un pincel limpito quitaremos todo el exceso de la vela. Ahora voy a ponerle pintura Chalpain en blanco, pintura a la tiza. Y el paso de aplicar la vela lo voy a hacer por la parte de delante y por la parte de atrás. Y también este paso de aplicar la pintura a la tiza. Y con la misma pintura voy a pintar estos detalles que serán unos pomos y también la palabra hola, que me parece muy divertida para ponérsela a este cartel tan chulo. Voy a pintar todo esto y lo dejaremos secar. Y ya cuando esté seco vuelvo con vosotras y vamos a hacer este último montaje. Ya veréis qué bonito nos va a quedar. Bien, pues ya que está seco vamos a coger nuestra lija y vamos a pasarle por donde habíamos puesto la vela. Bueno, pues mirad, así nos queda. Ese es el resultado que yo quería. Un aspecto envejecido y un aspecto vintage. Vamos a decorarlo con un transfer por calor. Este transfer lo he comprado en Manualidades Creando. Os dejaré el enlace a su página abajo de este vídeo en la cajita de descripción y es muy fácil de colocarlo. Tienen un montón de surtidos súper bonitos, figuras muy bonitas. Yo voy a utilizar este de aquí. Lo voy a recortar. Mirad, es el número, a ver si lo pongo que no haga mucho brillo, es el número 71. Por si queréis hacer una captura de pantalla y queréis pedir este mismo diseño. Tengo la plancha calentita y en seco. Voy a colocar este bonito motivo, la verdad es que me encantó cuando lo vi, me gustó mucho. Lo voy a poner aquí. Voy a poner sobre él un trocito de papel de horno y ahora con la plancha caliente vamos a empezar a pegar. Dejaremos que enfríe y mientras con una plegadera voy a darle un poquito más de presión para asegurarme de que se quede bien pegado y ya después vuelvo y os enseño cómo queda. En un principio hay que dejarlo que tenga la temperatura un poquito más baja. Bueno, pues ha enfriado un poquito y ahora vamos a empezar a despegarlo. Si en algún momento vemos que hiciese falta un poquito más de temperatura, volvemos a colocar este plástico y volvemos a planchar. Pero mirad, ha quedado perfecto. ¿Veis?
es que queda súper bonito, queda igual que una pintura. Me gusta mucho este efecto. Bien, pues vamos a terminar ya los detalles finales. Bien, pues vamos a colocarle estos pequeños detalles. Pondremos las letras y lo vamos a hacer con silicona. Y también lo que dijimos de ponerle como, bueno, pues un soporte para poner las llaves o lo que nos apetezca. Voy a coger un poquito de pintura de la que utilizamos, el marrón oscuro, y vamos a hacer un pincel seco. Voy a utilizar un pincel de estarcir y voy a quitarle todo el exceso. Quiero darle solo una pequeña sombra. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y un poquito de sombra alrededor de este diseño tan bonito. ¿Veis? De esta forma destaca un poquito más este dibujo. La verdad es que me ha encantado, queda súper bonito. Mirad, le voy a dar una capa de barniz mate y lo voy a hacer con spray, pero lo voy a hacer fuera de aquí porque no quiero tampoco tener aquí demasiado problema. Ya sabéis que tengo problemas con las alergias y prefiero hacerlo fuera en el jardín. Voy a ponerle esta capa de barniz y vuelvo rápido. Pues ya vamos a colocarle la cuerdecilla que traía, se la vamos a poner aquí en el centro y tendremos terminado nuestro proyecto de hoy. Ya veis que no puede ser más fácil. Le voy a quemar un poquito todos estos pelillos de la cuerda y así es como nos queda este bonito proyecto. Más bonito no puede ser. A mí me ha encantado. ¿Qué os parece a vosotras? ¿Os gusta este tipo de trabajo? Dejádmelo en comentarios y saber vuestra opinión. Bueno, pues así me despido, chicos y chicas. Espero que os guste, espero que lo hagáis y ya sabéis, si hacéis este tipo de trabajos, me etiquetáis con el nombre de Di Amparo Creativa y será un placer ver lo que hacéis con vuestra creatividad. Nos vemos próximamente. Gracias por estar detrás de la pantalla, por compartir este ratito conmigo y también, como no, por los bonitos comentarios que me dejáis. Un beso, chao.